Imagina un lugar, imagina una casa, un espacio seguro donde puedes estar. Imagina su paz, imagina su gracia. Esto no es un cuento, esto es algo real. Bienvenidos a la iglesia, donde reina el perdón. Y aunque no sea perfecta, es la familia de Dios. Jesús es el centro de todo. Jesús es la razón. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes una palabra que es un seguimiento de lo que compartí el miércoles. ¿Alguno de ustedes recuerda qué se compartió el miércoles? ¿Sí? ¿Alguien me puede recordar? Si no se acuerdan en su mente, recurran a sus notas. ¿Alguien me puede recordar qué fue lo que hablamos? ¿Mande? Adoradores en espíritu y en verdad, pero sí recuerdan cuál era la manera en la cual nosotros podíamos adorar a Dios. Yo les decía que era mucho más que cantar, que era mucho más que ponerte en tus rodillas, que era mucho más que venir y expresar con palabras o con actitudes el amor a Dios, sino era ser capaz de perdonar, era ser capaz de entregar al Señor, era ser capaz de amar a otros de una manera diferente, no a la manera de nosotros, porque nosotros amamos de una manera condicional, es decir, si tus acciones, si tus palabras, si tu estilo de vida es congruente con lo que yo creo que es aceptable, entonces yo te puedo amar. Pero si aquello que tú vives o aquello que tú practicas o aquello que tú piensas es diferente a lo que yo puedo creer, entonces puedo dejarte de amar. Y el amor de Dios, la manera en la cual yo te compartía este miércoles pasado, que es una manera también de adorar a Dios, es un amor que no tiene límites, es un amor que no te pone condicionantes, porque siendo seres imperfectos como lo somos, Dios aún así nos sigue amando. Y nos ha amado, dice la Escritura, desde el principio, porque Él conocía nuestras debilidades, conocía nuestras necesidades, conocía nuestros pensamientos, aún nuestro trasfondo, y aún así nos aceptó, ¿verdad? Y nos dio la oportunidad de ser personas diferentes, de tener un estilo de vida diferente, aunque tú y yo veníamos de un estilo de vida reprobable, ¿verdad? Y el día de hoy quiero hablarte acerca de este tema que yo considero que es un tema trascendental, es un tema toral para la vida del ser humano y mayormente para el Hijo de Dios, ¿verdad? El día de hoy te quiero hablar acerca de la importancia del perdón. ¿Por qué es importante para nosotros como sus hijos no solamente creer en el perdón, no solamente pensar en el perdón, o no solamente tener un concepto general de lo que es el perdón, sino entender, pero además de ello practicar el perdón? Porque el perdón lo que hace a nuestra alma es que nos sana. Y el día de hoy vamos a ver algunos principios que creo muy relevantes para la vida de todos los que estamos aquí, que no solamente podamos entender o tener un entendimiento de lo que es el perdón, sino atrevernos a ir mucho más allá y atrevernos a perdonar. El ser humano como individuo batalla mucho con ese principio, ¿verdad? Es curioso que la mayoría de los seres humanos en el mundo queremos el perdón de todos, ¿verdad? Pero es curioso que cuando nosotros tenemos que perdonar, cómo cuesta. Y eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy a través de la palabra. Efesios capítulo 4, versículo 32, fíjense lo que dice. Dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Quiero que notes esa cita, porque de aquí vamos a empezar una disertación que estoy seguro que si tú la escuchas y te la apropias, va a cambiar tu percepción de la vida. No solamente del concepto de perdón, de la vida. Porque si entendemos que Dios nos perdonó a nosotros primero, entonces en reciprocidad nosotros tendremos y tenemos la obligación de perdonar a nuestros ofensores o a nuestros deudores. Tenemos que reconocer, fíjense, y no podemos negar, escúchenme,
que hay algo de verdad que para el ser humano es considerado algo muy difícil. Y esa cosa con la cual batallamos es el perdón. A muchos creyentes, a muchos cristianos, a muchos congregantes, a muchos hijos de Dios, les cuesta muchísimo perdonar a quienes los han ofendido. Y pueden pasar meses, pueden pasar años negándose, escúchenme, anoten esa palabra, negándose a perdonar, guardando resentimiento y rencor en sus corazones en contra de aquellas personas que los ofendieron, que los agraviaron, que dijeron mal de ellos, que hicieron algo, actos reprobables. Algo que Dios puso fuertemente en mi corazón y que te lo quiero compartir en este día, es que el perdón, el verdadero perdón, el genuino perdón, no tiene que ver con las personas. El verdadero perdón tiene que ver conmigo, con la decisión voluntaria que yo tengo o yo tomo de liberarme a mí mismo y de liberar a las personas que me ofendieron, que me agraviaron, porque es mi decisión. Las demás personas pueden tener la misma actitud, pueden tener el mismo comportamiento, pueden tener esa manera reprobable de actuar en contra mía, pero yo decidí perdonar. Si nos ponemos a analizar las escrituras, entonces si decimos que somos creyentes o somos cristianos, pues miremos la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él, siendo inocente, fue injuriado, fue golpeado, fue crucificado y fue muerto por una causa injusta, ¿verdad? Humanamente hablando. El justo murió por la injusticia de la humanidad. Mas sin embargo, si leemos en el libro de Isaías cuál fue la actitud del Señor Jesucristo, dice: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. El problema con el ser humano, que nada más tocan un pelo de nuestro ser y nos estamos manifestando como alarma de casa, para que todo México se entere. ¿Sí o no? Y el día de hoy vamos a ver eso precisamente, que tenemos que comprender que el perdón es uno de los principales elementos de la vida cristiana. Es uno de los fundamentos inamovibles en la vida del creyente. ¿Sabes por qué? Y esto es bien importante, porque la redención y la salvación están fundamentadas en el perdón. El Señor nos perdonó a nosotros primero, y si Él nos perdonó a nosotros primero, entonces deudores somos. Si Él te perdonó a ti, independientemente de las faltas, del pecado, del estilo de vida que tú o yo pudiéramos haber tenido, deudores somos entonces, porque Él dijo: perdonado es, consumado es. Y es por eso, mis hermanos, basado en esa premisa, basado en ese principio, es que el Señor quiere que nosotros perdonemos así como también nosotros fuimos perdonados. Y es lo que vamos a ir descubriendo ahora. Y la pregunta que tiene que venir después de esta introducción es la siguiente: ¿qué pasa si tú y yo no perdonamos? ¿Habrá consecuencias? ¿Habrá algo en medio de todo esto? Si tú y yo nos sentamos en nuestra justicia, nos paramos en nuestra propia justicia y decimos: no voy a perdonar, ¿habrá algún tipo de consecuencia en medio de todo esto? Bueno, pues es lo que vamos a ir descubriendo a través de la palabra, y quiero que analicemos el primer punto el día de hoy. Fíjate lo que va a pasar. Lo primero que te voy a decir no tiene que ver contigo, tiene que ver hacia las personas con las cuales tú y yo tenemos ese sentimiento de falta de perdón. Número uno, si no perdonamos, nunca podremos ver a las personas, es decir, a nuestros semejantes, como Dios los está mirando o como Dios los mira. Jamás los podremos mirar de la misma manera como Dios los mira, porque siendo personas imperfectas como lo somos, Dios siempre nos mira con amor. Dios siempre cubre con amor nuestras debilidades, nuestros defectos, nuestras faltas, nuestros errores, ¿verdad que sí? Bueno, si nosotros no perdonamos, entonces lo vamos a mirar a través de un filtro velado y vamos a mirar a las personas de una manera negativa, y eso es lo que vamos a ir descubriendo. Fíjate, Mateo capítulo 9 versículo 36, fíjate la manera como Dios miró desde el principio a la humanidad. Dice: y al ver las multitudes tuvo compasión. ¿Qué significa la palabra compasión? La palabra compasión no es otra cosa que amor en acción.
Eso significa la compasión. Dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él miró con compasión a la humanidad, por lo tanto decidió venir a este mundo y no solamente venir a predicar la palabra, sino entregar su propia vida por la compasión que tenía por esas personas que no tenían una dirección definida. Ahora, cuando no perdonamos a alguien, escúchenme, nunca podremos ver con amor y compasión a las personas. Los veremos a través del enojo, los miraremos a través del menosprecio, de la amargura, de la frustración, del dolor y aún de los deseos de venganza. Es que si a mí me lo hizo, me lo va a pagar. Y ahí anda con ese sentimiento por años. Lo está consumiendo por dentro ese deseo de venganza. O la está consumiendo por dentro ese odio, ese resentimiento que tiene por esa persona que le ofendió. Ojo, no estoy diciendo que no te hayan ofendido, que no te hayan agraviado. Te pudieron haber ofendido, pero insisto, esto no tiene que ver con las personas. Esto tiene que ver con la decisión que yo tomo de liberarme y de liberar al ofensor. Es una decisión. Pero esto tiene que ver con un deseo. Y el deseo muchas veces tiene que ver con madurez, mis hermanos. La madurez me lleva al momento preciso para decir, ¿sabes qué? No lo merece, pero yo tampoco lo merecía. No merecía él, ni lo merecía yo, pero Dios me hizo libre. Por lo tanto, ¿quién soy yo para no hacerlo libre y hacerme libre también? Ahora, cuando nosotros no perdonamos, de nuestra boca, ¿qué es lo que sale? Salen palabras hirientes, salen acciones hirientes. Ponemos etiquetas sobre las personas. Esas etiquetas muchas veces son ofensivas, son burlescas, son de menosprecio, que hieren y alejan a las personas de nuestra vida. Ninguna persona en su sano juicio va a querer estar con una persona que constantemente la esté hiriendo, ¿verdad que sí? Que constantemente la está lastimando. Pero yo iría todavía mucho más allá. Si nosotros nos basamos en el contexto de lo justo, de la justicia del hombre, esto es totalmente inconcebible, ¿verdad? Porque el hombre decía en la ley, el que la hace, la paga, ojo por ojo, diente por diente. Pero el Señor les dijo, en mi reino no va a ser así. En el reino que yo estoy predicando, porque no vivimos conforme a la ley, ni conforme al parámetro de los fariseos y de los saduceos, vivimos conforme al parámetro de Cristo. Y el Señor Jesucristo fue capaz de humillarse a sí mismo, tomar la forma de siervo y aún atreverse a ir a la cruz y no solamente padecer, sino morir por aquellas personas que le injuriaron, que lo mataron. Pero nosotros muchas veces no entendemos eso y etiquetamos a las personas. Quizá las personas no sean así, solamente dentro de nuestra etiqueta o de nuestra perspectiva, ellos son así. O aún, quizá vivimos entre personas que se niegan a perdonar nuestros errores, porque sí puede ser que los hayamos cometido. Siempre recibimos o siempre reciben palabras hirientes, acciones de menosprecio, de rechazo, pero tenemos que saber, ojo con lo que te voy a decir, que ese tipo de acciones no refleja lo que Dios piensa y siente de ti. Mira lo que dice Isaías 43:4. Dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Eso es lo que Dios piensa de ti. Tienes un gran valor delante del Señor. Por lo tanto, jamás te permitas sentirte, independientemente del menosprecio de los demás, independientemente de las acciones o de las actitudes de los demás, sentirte inferior que los demás. Amén, porque Dios nunca ha pensado mal de ti. Segunda cosa, segundo principio, fíjate, si no perdonamos, nunca podremos resolver conflictos con nuestro prójimo. En este momento puede ser, no sé, María o Simón, con el que tengas un inconveniente. Pero la pregunta es, ¿cuántos Marías y cuántos Simones te vas a encontrar en el camino de tu vida? ¿A cuántas personas vas a quitar de tu camino, quitar de tu vida, porque simple y sencillamente no te identificas con lo que ella dice, con lo que ella hace, con lo que dijo, con lo que actuó contra ti?
Mi hermano, mi hermana, si nosotros te contáramos en el transcurso de nuestra vida personal y ministerial, cuántas personas nos han traicionado, cuántas personas nos han ofendido, cuántas personas nos han agraviado, cuántas personas han hablado de nosotros, ya no estaríamos aquí. No digo que no nos duele, no digo que no nos afecte en un momento determinado de nuestra vida, pero ¿sabes una cosa? Hemos aprendido a entregar a Dios la ofensa, hemos aprendido a perdonar a la persona y hemos aprendido a caminar hacia adelante. Esas personas volverán a ser nuestros amigos, volveremos a estar de la misma mano y comer del mismo plato, probablemente no. Pero te digo algo, en mi corazón y en el corazón de mi esposa no hay ofensa. Nos podemos encontrar en la calle y los vamos a saludar. Quién sabe si ellos nos saluden, pero nosotros sí los vamos a saludar. Porque hemos aprendido a caminar en ese fluir de Dios. Porque recuerda, el reino de Dios es más importante aún que nosotros mismos. ¿Escuchaste lo que te dije? No es lo que los otros hagan o digan de ti, es como tú y yo vamos a reaccionar ante lo que los demás hagan. Para que haya un ofensor, tiene que haber un ofendido. ¿Cierto o no? Pero para que persista el conflicto, tiene que seguir ofendido. Y cuando yo decido, ¿sabes qué? Esto se lo entrego a Dios, Señor, trata con ello, yo soy libre y lo hago libre o la hago libre a ella. ¿Sabes qué va a pasar? Mi corazón va a estar sano. Y como necesitamos hoy día en la vida y en las iglesias, en nuestra sociedad, corazones sanos. Por eso hay tanta maldad, por eso hay tanta revancha, por eso hay tanta rivalidad, por eso hay tanto conflicto en la humanidad, porque no hemos aprendido a perdonar. Oye, si no perdonamos a los que están en casa, no traen al marido, a la esposa atravesada y traes la ofensa con el hijo. Si no puedes perdonar a tu padre, a tu hermano que te ofendió, ¿podrás perdonar a las personas que están afuera, que no tengan nada que ver con tu vínculo familiar? Por eso es que batallamos. Pero insisto, no se trata de las personas, se trata de mí, de lo que yo elijo hacer con la ofensa de los demás. Así que, mis hermanos, si no perdonamos, no podremos resolver los problemas o los conflictos con nuestro prójimo, presente o futuro. Ya del pasado pues ya lo traemos, pero se trata de que nuestra vida cada día vaya siendo como la luz de la aurora, es decir, aquellos fallos, aquellos errores, aquello que nos ha mantenido dominado por años, podamos entregarlo al Señor y seguir avanzando. Mira, quiero leerte una cita que ya la has escuchado, pero que me trajo mucha luz en relación al tema que estamos abordando. Y esta está en Mateo 18, 23 al 30. Insisto, mira cómo Dios nos perdonó a nosotros desde el principio, pero lo curioso es que nosotros nos volvemos transgresores de la palabra cuando no hacemos lo que Dios hizo por nosotros. Mira, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no podía pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Cuánto le debía a su señor? 10,000. Y otro, su consiervo, le debía 100 denarios. Y haciendo, es decir, tomándolo, aquel siervo, dice, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. ¿Qué notas? ¿Qué notas en esto? Mira, el rey que llamó a sus siervos para hacer cuentas representa a nuestro Dios. Representa a nuestro Dios. Nosotros teníamos una gran deuda con Él, porque dice la palabra del Señor que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Teníamos una gran deuda y esa gran deuda era el pecado. No podíamos pagarla. Era como la deuda externa de muchos países, impagable. Pero ¿sabes una cosa? En su infinito amor Dios perdonó nuestra deuda. Y ese gran conflicto que teníamos con Dios fue saldado y se resolvió por medio de ¿qué? Del perdón. Repite conmigo: del perdón.
Cuando venimos a Cristo y le dijimos: Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname, quiero ser una nueva persona, quiero ser una nueva criatura, quiero que cambies mi vida. El Señor dijo a través de la cruz, porque alguien tuvo que pagar la deuda que tú tenías, cuando dijo: consumado es. Tú fuiste, yo fui perdonado. Y ese gran conflicto de condenación eterna para ti, para mí, cesó. A través del sacrificio de Jesús nosotros fuimos redimidos de la carga del pecado. Pero tristemente, ahí te va, muchos de nosotros somos como el consiervo que fue perdonado por el rey, porque nos negamos a perdonar de la manera en la cual tú y yo fuimos perdonados. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Y eso nos lleva a no poder resolver conflictos, no solamente con nuestros semejantes, sino nos lleva a no resolver conflictos con nuestro cónyuge, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos en la fe, con nuestra sociedad, nuestros semejantes. Nos lleva a limitarnos a eso, porque entonces nos convertimos en jueces y no en siervos. De la misma manera como el Señor nos perdonó, debe de ser la misma manera en la cual nosotros debemos de perdonar a los que nos ofenden. Fíjate, ¿qué pasa cuando nosotros nos negamos a perdonar? Fíjate lo que te voy a decir. Cuando nosotros nos negamos a perdonar, siempre traemos vigentes las facturas en nuestro corazón de todos aquellos que nos deben. No, es que ¿sabes qué? No, yo no le puedo dirigir la palabra porque esto. No, yo no le puedo hablar porque esto. No, es que recuerdo en el año de 1977 cuando yo me lo encontré y me hizo esto. Te pregunto, las del 77, las del 97, las del 2007, ¿Dios te las perdonó? Y entonces, ¿por qué nosotros podemos poner condicionantes sobre el perdón? Si Dios te perdonó a ti y me perdonó a mí, yo no tengo el derecho legal para no perdonar a mis ofensores. ¿Escuchaste lo que te dije? Esto de verdad, si tú lo aplicas a tu vida, como yo lo quiero aplicar a mi vida, va a cambiar todo lo que yo represento y todo lo que yo soy. Porque entonces no va a haber justificación humana para yo no poder extender el perdón a aquellas personas que me han ofendido. El grande problema es que justificamos nuestra falta de perdón en esas etiquetas o en esas facturas pendientes que alguien tiene sobre nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque esas facturas, cuando se trata de el tiempo de la reconciliación, empezamos a recordar todo el mal que alguien nos ha hecho. Empezamos a recordar las faltas que cometieron en contra nuestra, las palabras que dijeron, las ofensas que dijeron, lo que nos causó dolor en el corazón, y por eso no le puedo perdonar. Yo les pregunto, ¿a Jesús le causaron dolor en la cruz del Calvario? ¿A Jesús le causaron dolor cuando dice que literalmente le arrancaron la barba? Cuando lo traspasaron con esa lanza, cuando lo clavaron en la cruz con esos tremendos clavos. Claro que le causaron dolor, pero él, ¿qué fue lo que dijo a un crucificado? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo, si hubiera sido Jesús, yo hubiera dicho: Señor, perdónalos, pero sí saben lo que hacen. ¿Cierto o no? Sí sabían lo que hacían, pero fue tan grande el amor de Dios en él que dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que, mis hermanos, el día de hoy el Señor quiere hacernos una pregunta. Así como el rey, el amo, el Señor le dijo a su siervo. Y esto está en Mateo 18, 32 al 33. Fíjate lo que dice. Entonces, llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque tú me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Qué tremenda pregunta. Porque si nosotros buscamos el perdón recurrente de Dios, porque recurrentemente nos estamos equivocando, ¿cierto o no? Porque recurrentemente estamos fallando y pecando contra Dios, y vamos y le decimos: Señor, perdóname.
No, le suplicamos, nos humillamos, nos postramos, le lloriqueamos al Señor y en su gran misericordia Él dice: te perdono. El Señor nos dice el día de hoy: ¿no deberías tú hacer lo mismo con todos aquellos que te han ofendido, que te han lastimado, que te han agraviado? Yo creo que sí, mis hermanos. Es tiempo de madurar, es tiempo de ir al siguiente nivel, es tiempo de confiar, es tiempo de creer, es tiempo de hacer real lo que predicamos y lo que decimos que creemos. Porque una cosa es decir que creemos y otra cosa es creerlo cuando lo vivimos y lo podemos expresar a través de nuestra vida. Número 3. Fíjense, si no perdonamos, nunca podremos ser verdaderamente libres del dolor y del pasado. Si no perdonamos, nunca podremos ser verdaderamente libres del dolor y del pasado. Amén. Todavía hoy en día mi esposa y yo ministramos personas que fueron ofendidas hace años y todavía sigue doliendo, como si la ofensa o el agravio hubiera sido ayer o antier. ¿Por qué? Porque no hemos sido liberados del dolor y del pasado a través del perdón. ¿Sabes qué es lo que trae el perdón? Trae libertad. Trae libertad a mi propia vida y trae libertad a las personas que me agraviaron. Ellos ni siquiera lo saben, pero yo ya los hice libres. Y lo primordial es que el Señor ya me hizo libre a mí, porque dice la palabra, su palabra, que la buena confesión trae libertad. Así que ve pensando, por favor, a quién traes entre ceja y ceja. Ve pensando a quién tú tienes que liberar. No te estoy diciendo si la otra persona te va a liberar. Esto no tiene que ver con la otra persona. Esto tiene que ver contigo, con la libertad que el Señor Jesucristo te quiere dar. En medio de la ofensa, en medio de la aflicción, en medio del dolor, tú necesitas ser libre en este día. Los demás quizá seguirán teniendo la misma conducta. Ese no es tu problema. Tú elige, tú decide ser libre. Si no perdonamos, nunca podremos ser verdaderamente libres del pasado. Fíjate lo que dice Isaías 43:18. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. No te estés acordando de las ofensas, del agravio. Entrégaselas a Dios. Perdona, sé libre. Un día me dijo una persona: pastor, ¿y si mi papá ya se murió? ¿Cómo le voy a hacer? Perdona. Aunque no sea tu familiar, tú elige perdonar. Dios, yo le perdono. Dios conoce tu corazón. Yo te dije que el perdón no tiene que ver con las demás personas, tiene que ver contigo mismo. Si tú perdonas, tú eres libre de toda carga, de toda opresión. Es que usted no sabe, pastor, a mí me abandonaron. No, pues a mí también, pero yo perdoné hace muchos años. Yo decidí ser libre. ¿Elegirás tú también serlo? Pastor, es que usted no sabe cómo me trató mi marido. Ya no está, ya se murió, o ya me dejó. Usted elija perdonar aunque él no esté, aunque haya fallecido y aunque la haya abandonado, lo haya abandonado. Usted elija, es su voluntad. No puede seguir viviendo presa del dolor, presa del remordimiento, presa o preso del abandono y sobre todo del pasado. No puede seguir viviendo. Mira, definitivamente yo te he estado predicando, y es otro tema del cual le quiero dar continuidad, de que Dios nos da la oportunidad de escribir nuevas historias. Si lo recuerdas ese tema, te quiero hablar, y es algo que estoy preparando, de cuáles son las cosas que nos impiden no escribir una nueva historia en nuestras vidas. Quiero darle continuación a esto, así como quise darle continuación a este tema también. Definitivamente sabemos que Dios tiene cosas nuevas para nuestra vida, por eso quiere que escribamos nuevas historias. Pero, mis hermanos, sobre todo quiere que seamos valientes para soltar el dolor y el pasado. El dolor y el pasado, la falta de perdón, es un lastre que no nos permite avanzar al cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas, porque siempre nos vamos a estar doliendo, vamos a ser personas desconfiadas, vamos a ser personas que no tengamos la libertad, porque siempre vamos a estar pensando que todas las personas que nos rodean nos pueden herir, nos pueden lastimar, y eso no es verdad. Hay personas en nuestro alrededor que aman genuinamente, que están sanas y que quieren bendecir nuestras vidas. Amén. Así que lo primerito que tenemos que hacer es deshacernos del dolor, del pasado, a través de un genuino perdón. Ahora, mira, te voy a decir algo. En la palabra, en la Biblia,
La palabra original en el griego es la palabra afim. Afim, así como se escribe, si la ponemos en hebreo, o más bien en griego es apime con ph, apime. En español sería afieme. Esa palabra literalmente significa soltar o dejar ir el dolor. ¿Escuchaste lo que te dije? Significa literalmente soltar o dejar ir el dolor. Es por eso que hoy el Señor nos invita de verdad, de una vez por todas, a soltar para siempre el dolor, la falta de perdón en nuestros corazones, y permitir que a través de ello haya libertad en nuestra vida y poder avanzar hacia lo que Dios ha planeado desde el principio para ti. Si leemos Filipenses capítulo 3 versículo 13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está por delante, prosigo al blanco, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Yo prosigo al blanco. Yo te pregunto, ¿qué ha dicho Dios de ti? ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios para tu vida? O quizá no sabes que tienes un propósito, que tienes un llamado, que hay un plan maravilloso para ti. Pero si lo sabes, deshazte de todo el peso que te asedia, deshazte de todo aquello que te impide el crecer, el fortalecerte, el ir hacia esa dimensión espiritual que Dios ha planeado desde el principio para ti. Deshazte de la falta de perdón, deshazte del dolor, deshazte de la amargura, de aquello que te detiene, y atrévete a ir más allá de lo que tú mismo te puedas imaginar. Mira, perdonar no significa olvidar y tampoco significa justificar el daño que nos hicieron. No significa olvidar ni justificar el daño que nos hicieron. Sí nos duele, sí nos ofendieron, sí hablaron, sí dijeron, sí actuaron a nuestras espaldas, sí nos traicionaron, sí lo reconocemos y lo entendemos. Pero mira, si nosotros permitimos soltar el pasado y ser libres de la amargura para poder continuar con nuestra vida, tendremos una vida sin carga. Y es lo que Dios espera de nosotros, y lo que Dios espera para nosotros. ¿Sabes una cosa? Y te lo voy a ejemplificar. A ver, quiero un hombre fuerte, que no tenga problemas con la espalda. Luis, tú no. A ver, alguien que quiera venir aquí. Oscar, ven acá. Sí, tú. A ver, alguien que no esté tan... No fuerte, que no esté tan grande. A ver, ven, hijo, ven. Ven, tú. Sí, ven. No, él, tu hijo. Ven. Fíjate lo que vamos a hacer, Tú te vas a voltear para allá y tú te le vas a trepar en la espalda. Bríncale, pero tú pon tus manos, bríncale en la espalda, así. Súbete arriba de su espalda. Eso, bien colocadito. Ahora quiero que camines, Oscar, y le des una vuelta allá al salón. Sí, regresa al salón. Y luego regresas acá y me dices cómo te sientes. No, es más, por en medio, vete por ahí, pero regresas acá. ¿Qué significa eso? ¿Alguien me puede decir? Carga, peso adicional sobre su vida, algo que no necesita para poder avanzar. Yo no te dije que te fueras de rodillas, yo te dije, apúrate, porque la vida es no, por acá, Oscar, así, no, Oscar, por allá. Sí, claro, pero rápido, Oscar, tenemos prisa en la vida. ¿Qué creen que está sucediendo en la vida de Oscar? Está chiquito, pero ha de pesar, no sé, ¿cuántos kilos pesa? 28, ya pesas, mijo. 28 kilos adicionales sobre la espalda de Oscar. Yo no te dije que lo bajaras. Síguele. Bien. A papuchi, como decimos acá. ¿Se dan cuenta? ¿Ustedes creen que para Oscar, está representando una carga o un peso en este momento? Sí. Mayormente cuando caminamos. Ya lo puedes bajar. Muchas gracias a los dos. ¿Saben qué es lo que hace eso? La falta de perdón, el dolor, el pecado, la tristeza, el resentimiento,
hace que llevemos cargas adicionales en nuestra vida que no necesitamos. Es tiempo, de verdad les digo, es tiempo de deshacernos de todo peso que nos asedia, dejando atrás la carga, dejando atrás el pasado, dejando todo aquello que nos ofende, nos agobia. Y te voy a decir cómo, y este es el último punto, porque es importante, con esto quiero cerrar. Y es el número 4. Ahora que ya comprendimos que el perdón es muy importante en nuestras vidas, la pregunta es cómo yo puedo perdonar. ¿Cómo podemos perdonar? ¿Se puede perdonar? ¿Dios me puede hacer libre del rencor, del resentimiento, de la ofensa? Sí, y lo vamos a descubrir. Número 1, para los que van a tomar nota. Primero, reconociendo que el perdonar, lo primero que nos lleva es obedecer a Dios. Lo primero que nos lleva a hacer es que al perdonar, yo elijo, decido obedecer a Dios. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? El más beneficiado de mi decisión de perdonar, voy a ser yo mismo. Voy a ser yo mismo. Me ha tocado de ver administrar a otras personas. Cuando ese pastor se me quitó una carga de encima. ¿No se lo merecía? No se lo merecía, pero yo elegí. Yo decidí, porque yo no quiero vivir con esa carga de 28 kilos en mi espalda. Imagínate si le hubiera puesto uno más así. Hay personas que no llevan 28 kilos en su carga, en su espalda. Hay personas que llevan toneladas en su espalda, por eso siempre los miras cabizbajos, tristes, afligidos, con tristeza, con pena, sin deseos, sin ánimos de levantarse todos los días, porque su carga es demasiado pesada. ¿Por qué llevar carga en nuestra vida cuando fuimos hechos para volar? Imagínate un águila con carga en su espalda. Se tiene uno que deshacer de todo peso que nos asedia. Entonces decíamos que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que es necesario perdonar, porque a través de ello obedecemos a Dios. Pero lo que viene como consecuencia del perdón y de la obediencia a Dios, mis hermanos, es que nosotros seremos bendecidos o beneficiados con libertad. Job capítulo 22 versículo 2 dice: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Dice: al contrario, es provechoso el hombre sabio. O sea, si nosotros obedecemos lo que Dios nos dice, el Señor va a traer libertad a nuestra vida. El segundo, comprendiendo que para los hijos de Dios perdonar no es opcional. Para los hijos de Dios el perdón no es opcional, al contrario, es un mandato de Dios. Marcos 11:25, escúchalo. Dice: y cuando estéis orando, es decir, cuando te sientas bien espiritual, cuando estés ministrando en el área donde estás trabajando en la iglesia, dice: perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Significa entonces que si nosotros no perdonamos a nuestros ofensores, entonces la palabra del Señor dice que tampoco nuestras ofensas serán perdonadas delante del Señor. Qué fuerte está esto, pero así lo dice, yo no lo estoy inventando. Te lo vuelvo a leer. Marcos 11:25 dice: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Es necesario el perdón. El perdón no es, ¿cómo les diré? Pero más que eso, no es una decisión voluntaria. La palabra del Señor nos lleva al perdón y nos obliga al perdón. El perdón es necesario para los hijos de Dios, y Dios lo exige de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros perdonamos, entonces dice la palabra del Señor que nuestras ofensas delante del Señor también serán perdonadas. Y te digo algo, esto puede ser algo reciente, puede ser del pasado, porque estoy seguro que muchos hemos sido ofendidos en el pasado. De veras, yo pido perdón a nombre de todos los pastores y de todos los líderes del mundo, porque de verdad hay muchas ocasiones en que cometemos muchos errores. Y yo soy el primero que digo: imperfecto soy, sirviendo a un Dios perfecto. Pero de repente se nos olvida que solamente somos supervisores o sobrestantes de la grey o de la iglesia de Dios. Somos facilitadores en este mundo
espiritual para que las personas crezcan. Yo no soy el dueño ni señor de la iglesia. El Señor ya murió y ya resucitó en la cruz, ¿verdad? Se llama Jesucristo, Él es el Señor de esta iglesia. Por lo tanto, yo me debo cada día a darle cuentas al Señor. Amén. Y creo que los que estamos aquí como parte de la iglesia también deberíamos todos hacer siempre lo mismo. Número 3. Tercero, comprendiendo que perdonar no se trata de justicia. Ojo, este está poderoso, Perdonar no se trata de justicia, porque en mi justicia yo pudiera decir, no se lo merece. No se lo merece. Yo creo que no se lo merece, porque me hizo esto, dijo aquello, me sacó la lengua, me picó los ojos, me dio un coscorrón. No se lo merece. En mi justicia no se lo merece. Pero déjame recordarte que no se trata de justicia, porque dice la palabra del Señor que de donde obra la justicia del hombre, no obra la justicia de Dios. Y necesitamos que la justicia de Dios obre en todo momento en nuestras vidas y en todo lugar. Mira que es necesario. Perdonar no se trata de justicia, perdonar se trata de misericordia. Perdonar se trata de misericordia. Fíjate, así como nuestro Dios hizo con nosotros, es decir, hizo misericordia, lo justo para nosotros era que nos castigara y nos condenara por nuestros pecados y por nuestras faltas, ¿verdad? Eso era lo justo, porque la justicia es lo que hace, ¿verdad? Premia a los justos y castiga o condena a los injustos. Es lo que entendemos por justicia humana, ¿verdad? Pero fíjate lo que hizo el Señor. Él tuvo misericordia, es decir, accionó el amor de Dios de manera tan profunda que no nos dio lo que merecíamos, no nos castigó. Y creo que de la misma forma, de la misma manera, nosotros deberíamos de obrar con las personas que nos han ofendido. Colosenses capítulo 3 versículo 13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros hacedlo. ¿Escuchaste lo que te dije? Este es un versículo poderoso. Dice: si alguno tuviera queja contra alguno de vosotros. ¿Podemos tener queja uno de los otros aquí? Claro, somos personas diferentes, reaccionamos diferentes, tenemos una cultura familiar diferente, tenemos una crianza diferente, podemos tener un pensamiento diferente, pero en Cristo, recuerda, tenemos una sola identidad y tenemos una sola cultura. El problema, ¿sabes cuál está haciendo? Que nosotros estamos tomando nuestra cultura familiar o la cultura del mundo, se nos está olvidando que tenemos la cultura del reino y el gobierno del reino. Nosotros caminamos de una manera teocrática. El que tiene la última palabra en todo no soy yo, ni los líderes de la iglesia, es el Dios Todopoderoso, aquel que instituyó esta iglesia, aquel que tiene un plan definido y perfecto para tu vida. Yo solamente hago lo que Él dice en su palabra, pero necesitamos caminar en esa confianza y en esa libertad. Colosenses 1:3-13, te lo vuelvo a leer: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, de manera que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. Aunque tengas una ofensa, aunque tengas un agravio, si Cristo lo hizo y perdonó a aquellos que lo ultrajaron, cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, nosotros también tenemos que hacerlo. Como conclusión a esta disertación, quiero decirte que el perdón es una necesidad espiritual para el creyente, no solo para reflejar el amor de Dios, sino para liberarnos del dolor del pasado, de la falta de perdón, de la carga que nos ha llevado en un caminar espiritual lento. Recuerda, si no perdonamos, vivimos atados al rencor, al dolor, vivimos incapaces de ver a las personas como Dios las ve, de resolver conflictos presentes y futuros, de avanzar en nuestro llamamiento, en nuestra vida espiritual. El perdón no es una opción para el creyente, sino un mandamiento divino que trae bendición y restauración, no solamente a tu vida, sino a la persona que liberas. Al perdonar nos acercamos más a la naturaleza de Dios, a la semejanza de Dios, al carácter de Dios. Al perdonar decidimos voluntariamente que la persona que nos agravió merece mi amor. ¿Sabes por qué? Porque de la manera que Cristo me amó y me perdonó, es la manera que yo debo de amar y perdonar. Recuerda, Cristo nos ha perdonado, Cristo nos ha redimido, y de la misma manera que Él lo hizo, creo que los hijos de Dios también
deberíamos de hacerlo. El perdón es una decisión, el perdón es voluntario, pero el perdón libera a todo aquel que lo practica y lo decide voluntariamente. Esa es la palabra del Señor para tu vida el día de hoy. De verdad que espero que sea de mucha bendición, que la puedas llevar, la puedas escudriñar y sobre todas las cosas la puedas poner en práctica. Estoy seguro que algo sucederá en los días que vienen. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está más interesado en tu sanidad y en tu libertad que lo que yo pudiera tener como buena intención para tu vida.